nuestra especialidad. Si bien es cierto, es un componente importante, pero es una patología que es bastante frecuente, que requiere entender ustedes los conceptos fundamentales para el momento de poder atender o dar una apreciación diagnóstica, ¿no? Y es el problema venoso, la insuficiencia ya sea vascular superficial o profunda, denominada también como patología varicosa, ¿no? Entonces, ahí podemos mostrarles prácticamente las características. Me van comentando si es que sigue la secuencia, si se logran mover las diapositivas, ¿ya? A ver, ¿cambian las diapositivas? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, si vamos a hablar de la patología venosa o varicosa, vamos a hablar básicamente de los componentes anatómicos que van a tener características de falla o insuficiencia valvular, básicamente, ¿no? De las válvulas a nivel del sistema venoso superficial o profundo, ¿no? Entonces, no es nada más que la patología varicosa, habla de la dilatación, ¿no? Del componente anatómico venoso. Sabemos también que dentro de la población existe una gran cantidad de porcentual de la población, entre 15 a 20%, que logran tener patología venosa, digamos, progresiva y que luego requiere manejo quirúrgico, clínico. Y entre la comparación entre varones y mujeres, un 60-70% de esta patología se da frecuentemente en damas, ¿no? Si hablamos del componente venoso como tal, vamos a hablar que los sistemas venosos superficiales se están refiriendo básicamente a lo que es el componente de safena interna y safena externa. Y en base a ello podemos ver algunas comunicantes o sistemas perforantes que van a conectar, son venas que se conectan entre el sistema venoso superficial y el profundo, y entonces pueden darse estas de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces podemos tener perforantes directas, perforantes indirectas. Luego está el sistema venoso profundo y el sistema valvular, que como lo ven acá, obedece a un efecto de flujo de abajo para arriba, del flujo venoso, y que para que evite el retorno, las válvulas, tanto el sistema venoso profundo y superficial, coaptan para que no haya un retroceso del flujo sanguíneo venoso, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, que los dos sistemas superficiales están bien claros. Acá vemos que el sistema venoso superficial va a tener un trayecto por la safena mayor o safena magna en la cara latero-interna de la pierna o del muslo, de la parte premaleolar, en la parte inferior, hasta la zona de la unión safeno-femoral. En la unión safeno-femoral tenemos la estrella de Scarpa, como la vena circunfleja, la pudendestra, varios de ellos que pueden traer una configuración básicamente de llegada hacia la vena femoral común. Entonces, a esta unión se llama unión safeno-femoral. Cuando hacemos nosotros el Doppler o pedimos el Doppler, lo que vamos a valorar si a este nivel hay un reflujo. Y si hay un reflujo hacia la vena safena mayor, le denominamos como insuficiencia venosa, ya sea leve, moderada o severa, depende del reflujo, depende de la falla de la válvula y hasta dónde hay un retroceso del flujo, ¿no? Entonces, el componente valvular se puede evaluar a nivel de la unión safeno-femoral, de las perforantes que son del muslo, o también en el tema de las piernas, ¿no? En toda la zona que corresponde a la zona del trayecto de la safena mayor. Eso es un componente del sistema venoso superficial. El otro componente del sistema venoso superficial sería la safena externa o safena menor o safena parva, ¿no? Esa es la denominación anatómica según diferentes autores de anatomía, y vemos obviamente que el trayecto va desde el maleolo externo hacia la cara medial entre la zona gemelar, intergemelar, obviamente ya más superficial, hasta la zona del hueco popliteo, ¿no? Sabe que un 40% más o menos llega al hueco popliteo y un 60% puede llegar antes del hueco popliteo o más arriba, ¿no? Entonces la unión safeno-poplitea estaría a este nivel. Si yo quiero valorar si hay un reflujo en la safena menor o safena parva, vamos a tener que valorar acá el reflujo de la vena o de la válvula entre la unión
safenopopliteo. Eso si se habla de lo que es la insuficiencia venosa superficial. Ahora, si hablamos de la insuficiencia venosa profunda, obviamente valoraremos el comportamiento de las válvulas a nivel de las venas profundas, o sea, aquellas que están cubiertas por la musculatura, ¿no? Como en este caso. Tenemos vena safena femoral común, femoral superficial proximal, media e inferior, luego la poplitea, la tibial anterior del tronco tibio peroneo, son venas del sistema venoso profundo, las gemelares, las óleas, ¿no? Que están a este nivel. Entonces, la valoración de la enfermedad o de la falla del sistema venoso profundo más se puede dar, por ejemplo, con una evaluación de una flebografía, o también podría darse también con un Doppler, o en este caso el gol estándar para valorar la insuficiencia venosa profunda es la pletismografía, ¿no? Entonces, en este caso, el Doppler nos ayuda mucho en lo que es el sistema venoso superficial. Parte del sistema venoso profundo lo podemos ver, como son las venas popliteas, para ver si también hay falla venosa profunda. Entonces, cuando hay esta falla de los componentes, van a ver el desarrollo varicoso en todo caso, ¿no? Y fíjense acá, visto de otra manera, sistema venoso superficial que pasa por el subcutáneo, esta es la fascia aponeurótica, ¿no? Las venas internas o profundas que están coberturadas por músculo, y las comunicantes o perforantes van a ser estas venitas que se comunican de manera directa, perforan la fascia aponeurótica y llegan al sistema venoso profundo. O pueden tener también unos trayectos indirectos. Entonces tenemos comunicantes directas y comunicantes indirectas, o perforantes directas o indirectas, ¿no? Se está siguiendo la secuencia, se mueven las diapositivas. Sí, Ya, doctor. muy bien, chicos. Si lo vemos esquemáticamente, el sistema venoso superficial y profundo normal, fisiológicamente, lleva el flujo de abajo para arriba, ¿no es cierto? Tanto en el sistema venoso superficial como este de acá, y como el sistema venoso profundo. Por consiguiente, el flujo va de abajo para arriba. Si hay una falla a este nivel, como ocurre acá, entonces habrá reflujo. Si hay una falla en las venas profundas, como en este caso, también habrá reflujo y habrá una insuficiencia venosa profunda. Y en la parte superficial habrá una insuficiencia venosa superficial. Y si hay falla de perforantes, lo mismo. O sea, en vez de que haya este comportamiento de afuera hacia adentro, el flujo va a ser bidireccional y va a haber también manchas, cambios tróficos a este nivel por efecto de las perforantes. Y eso es lo que normalmente clínicamente luego vamos a valorar, ¿no? Esto es lo mismo, solo que habla de los trayectos venosos superficiales y profundos. Fíjense acá, por ejemplo, que el sistema venoso tiene varios comportamientos. A nivel del retorno venoso, podemos ver que el sistema venoso profundo ejerce el 90% de retorno de la sangre venosa de los miembros inferiores hacia el corazón. Y el sistema venoso superficial ejerce un retorno hacia el corazón hasta de un 10%, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad de reserva de los volúmenes venosos a nivel de lo que es el sistema circulatorio venoso, ¿no? En el adulto, ya estamos viendo que es reserva de reflujo. Si el adulto tiene 5 litros de flujo venoso o flujo circulatorio, un 15% está en la circulación menor, un 10% nada más hace cambios de flujo en el sistema arterial, un 5% a nivel de la red capilar, un 0.5% a nivel del sistema linfático, ¿no? Cuando se presentan los edemas, linfoedemas, etcétera. Y un 70% del volumen de reserva se encuentra en el sistema venoso, ¿no? Entonces vemos acá que los miembros inferiores pueden tener ese volumen de intercambio a nivel de los miembros inferiores, 500 cc, ¿no? Entonces, los mecanismos de retorno ya saben que estos son básicamente fisiología y hay que ver semiología, ¿no? Donde efectivamente hay componentes durante la marcha, como la suela venosa de Leyer, la bomba muscular de la pantorrilla o la bomba sóleo-gemelar y las válvulas del sistema venoso, que van a cumplir un rol importante en el retorno venoso.
¿no? Y bueno, hay otros aspectos como el bisatergo, bisafronte, bisalátere, también movimientos de dorsiflexión, extensión a nivel del pie que van a generar un retorno y componente del mecanismo de retorno venoso, ¿no? También sabemos que mientras un paciente está más tiempo parado, más tiempo sentado, tiene más efecto o más posibilidad de de contraer un problema venoso por insuficiencia. Si el paciente camina, hace ejercicio, hay menos posibilidad de que también haga mucha varice, ¿no? Y el paciente sedentario, fíjense acá, que está muchas horas parado o sentado, igual puede tener una posibilidad de tener enfermedad varicosa. Entonces, ¿por qué se producen las varices? Ya saben, por falta de tono en la pared venosa, por falla de las válvulas, existen componentes congénitos y adquiridos, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, el Klippel-Trenaunau es una patología congénita varicosa que sobre todo se da en ramas lateroexternas, en el muslo, piernas, ¿no? Dorso, en la región posterior del muslo, o puede haber una falla en comunicantes. Y existen también causas varicosas adquiridas como el síndrome postrombótico. Un paciente que ha tenido una trombosis venosa puede generar a la larga desarrollo de varices como efecto, digamos, del stop que ocurre por el trombo y se generan varices. A eso se llama síndrome postrombótico. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Si vemos acá las causas del paciente que pueda tener, además que ya genéticamente o existe un 70% de factores de riesgo hereditario del problema venoso, varicoso, otros componentes son la obesidad, sedentarismo, la edad también, conforme vamos avanzando en edad, existe más riesgo de tener una insuficiencia venosa profunda o superficial, ¿no? Cigarro, alcohol, ajís, todo lo que son irritantes pueden generar también patología venosa. Los embarazos, ¿no? La obesidad, el sedentarismo, ¿no? Contribuye a esta causa. Y en realidad han habido diversas descripciones de lo que sería la clasificación de la enfermedad venoso-varicosa. Y ahí está la más conocida, que es la clasificación CAP, ¿no? Que hasta ahora se utiliza. Hay otro tipo de clasificaciones como la clínica, o de algunos autores que ahora vamos a ver, que también describen la enfermedad varicosa, como en este caso una clasificación clínica que hay de primer a cuarto grado, donde la de primer grado son dilataciones venosas palpables, la de cuarto grado ya habla de lesiones tróficas, úlceras y ulcerativas, y lesiones ulcerativas, ¿no? Segundo y tercer grado, por lo general, elongación más dilatación, pesadez, cansancio, parestesias. La de tercer grado habla de trayectos tortuosos, dilataciones fusiformes, hay también sufrimiento cutáneo, eczema ocre, etc., ¿no? Y bueno, acá hay un esquema de las principales venas de las extremidades inferiores, donde habíamos hablado antes y creo que las hemos descrito ya. Ahí tienen los nombres para recordar. Y esto es la clasificación que nos interesa, ¿no? Esta es de las guías de práctica clínica, donde la clasificación CAP, que es una clasificación internacional o de la Nicolaides, habla de las manifestaciones clínicas en el nivel del C, los factores etiológicos E, la distribución anatómica la A, las condiciones fisiopatológicas o lo que sería el reflujo de P. Por eso es la clasificación CAP, ¿no? Entonces, en el componente C va la clasificación del 0 al 4, que en el C0 no hay signos visibles o palpables de lesión venosa, pueden haber telangiectasias, venulectasias. En el C1 hay presencia de telangiectasias, ¿no? Venas reticulares, como vamos a ir viendo en algunas imágenes. Y el C2 ya son las varices propiamente dichas, que son tortuosidades que se presentan a nivel de la piel, son lesiones o levantadas. Y algo muy importante que ustedes tienen que recordar es la clasificación C3, porque cuando uno habla ya de una enfermedad venosa mayor a tercer grado, tiene que haber un componente edematoso. Si ustedes le preguntan al paciente, a ver señor, ¿se le hinchan las piernas? Además que ya tiene un problema varicoso, el paciente le va a decir, sí, se me hincha, ¿no? Pero en las noches descanso, el día siguiente me despierto sin problemas, o sea, sin hinchazón. Entonces ya ese tipo de paciente, por ejemplo, está entrando a un estadio 3 de la clasificación clínica, ¿no? La clasificación 4 son cambios cutáneos relacionados con la patología venosa.
No hay todavía interulceración, pero sí puede haber pigmentación, eczema, esas zonas descamativas o las manchas, los cambios tróficos también se presentan. Y también se puede ver ahí el hipodermatosclerosis, quiere decir que hay un endurecimiento también de la piel, un acartonamiento, ¿no? Es por la atrofia blanca que se denomina, y hay una mayor predisposición para el desarrollo de úlceras ya desde el grado 4. El grado 5, C5, son cambios cutáneos por úlcera cicatrizada, o sea, el C5 ya son ulceraciones que cicatrizan y el C6, que es el grado 6, son úlceras que no cicatrizan, ¿no? O úlceras activas. Entonces también podemos ir viendo en la letra E, ¿no es cierto? Que es la enfermedad congénita, que sería básicamente el componente S. EP, enfermedad primaria o sin causa conocida. ES, enfermedad secundaria, como habíamos hablado, postrombóticos, síndromes postrombóticos, posttraumatismos, también se pueden presentar. En el componente de la clasificación, la A, describe el hallazgo anatómico encontrado en el ecodoppler. Ahí, por ejemplo, vamos a ver si hay falla de la vena superficial, vena profunda o las perforantes que habíamos hablado, ¿no? También se añade un número en función de la vena afectada, efectivamente, y hace referencia a la fisiopatología para ver si es safena mayor, safena menor, etcétera, ¿no? Y en el componente P, que hace referencia a la fisiopatología, vamos a ver un PR cuando no hay reflujo, un P0 cuando hay obstrucción y un PR o 0 cuando hay reflujo y obstrucción. Por lo general tenemos reflujo, ¿no? O sea, el PR. Muy bien, acá ya tenemos la clasificación con lo mismo que hemos hablado, ¿no? Y básicamente describen a las venas del sistema nervioso superficial para hablar de la anatomía venosa, ¿no? También tenemos, acá hay una puntuación que es interesante, la puntuación que va a dar el grado de invalidez, o si esta patología es invalidante, en base a la clasificación CAP, ¿no? Entonces ahí vemos, vamos sumando, si hay dolor, si es moderado o es severo, si hay edema, si hay claudicación venosa, pigmentación, lipodermatosclerosis, si hay tamaño de la úlcera mayor, en realidad la duración de la úlcera, el tiempo de ulceración, la recurrencia de la úlcera, si se cerró la úlcera un tiempo y luego volvió, todo ello va sumando a la puntuación clínica y el grado de invalidez, de invalidante de este paciente, ¿no? Entonces ahí vemos que la puntuación del grado de incapacidad, 0 es asintomático, 1 sintomático, puede desarrollar actividad sin soporte elástico. El número 2 puede trabajar 8 horas diarias sin soporte elástico. Y el número 3 no puede trabajar sin soporte elástico. O sea, eh, en otras palabras, todos los pacientes que tienen enfermedad venosa pueden trabajar, sí pueden, pero con un grado de elastocompresión o vendaje o medios antibalas. Y eso normalmente observan pues, en los trabajos, de repente a veces de algunas personas que requieren hacer un levantamiento de observaciones, ¿no? Entonces son las varices telangiectásicas y por redes, las reticulares también, sin tipo redes como las logran ver acá, más venas reticulares, esta es la corona plantar o corona malleolar venosa, ¿no? Donde también habla de un grado de 1 o 2, este es un tipo 2, ya hay más dilatación a nivel de las safenas, de igual manera acá puede haber un componente de las perforantes, aquí ya es mayor el problema, hay todo un tronco venoso de la safena que se ha vencido y se ha dilatado y eso es el efecto de la enfermedad varicosa. Entonces estas son varices tortuosas que pueden tener tranquilamente un problema de trombosis si tenemos muchas horas sin tratamiento, ¿no? Esas son las varices congénitas, parecidas a las del Klippel-Trenelau que les decía, donde el sistema venoso de Albanese o todas las accesorias anteriores laterales del muslo tienen componente varicoso y requieren manejo quirúrgico en algunos casos, en otros no. Hay más de la safena mayor. Esto ya es una lipodermatosclerosis, un acartonamiento de la piel, ¿no? Que a veces no permite hacer una buena intervención porque se rompen las venas y también el tejido se lesiona. Entonces es un poco complicado también este tratamiento, ¿no? ¿Pueden existir las tromboflebitis de este tipo? Sí, efectivamente. Las tromboflebitis pueden causar un daño
flogótico, eritematoso en toda la zona donde está el coágulo. Estas son úlceras que han cicatrizado. Acá, por ejemplo, hay un problema varicoso con una flebitis o una celulitis. Y estas celulitis normalmente requieren un tratamiento a veces de mucho tiempo, ¿no? Con antibióticos, terapia, etcétera. Porque la celulitis, una vez que se presentan, pues no pueden volverse a presentar todo el tiempo. Y hay más lesiones tróficas, edema, hinchazón, eczema ocre. También pueden dilatarse la zona de la piel como un papel sedita y ya están a punto de reventar. Puede ocurrir también eso en, en nuestra valoración clínica. Aquí tenemos más de los cambios tróficos. Puede haber edema, no puede haber edema. Componentes, ¿no? Ya saben que el grado 3 es un edema. Esa es una úlcera trófica, bien dolorosa. A veces se puede mezclar también con una úlcera arterial, ¿no? Acá vemos que esta es típica de una úlcera venosa, donde es más extensa, de bordes irregulares, ¿no? Y no es tan dolorosa. En cambio, una úlcera arterial es más pequeña, de bordes regulares, y es bien dolorosa. Y sobre todo la úlcera arterial duele de noche. La úlcera venosa, bueno, puede doler cuando esté infectada y durante todo el trayecto del día, mañana, tarde y noche, ¿no? La úlcera arterial empieza a doler más de noche. Es por el componente del grado de hipertensión que uno va teniendo y la resistencia vascular periférica, ¿no? Aquí tenemos igual una patología venosa ulcerada. En la clasificación ya habíamos hablado del esencial y no esencial o secundaria. Acá tenemos las varices que son de causa esencial, que hay deficiencia valvular, alteración de la pared venosa, incompetencia de las venas comunicantes. En las varices secundarias puede haber trombosis, posfístula, posflevítica, poscelulitis o paniculitis, poscirugía de varices también, ¿no? Y aquí está. Etiológicamente se puede decir que la enfermedad venosa primaria o esencial llega a un 95% de un factor congénito y un 5% secundaria, ¿no? A trombosis, a obstrucción, a tumores, a fístulas arteriovenosas congénitas o displasias vasculares, ¿no? Acá tienen la clasificación: clase 0, clase 1, ramas pequeñas, reticulares; clase 2 pueden ser un poco más tortuosas; la clase 3 ya es cuando hay edema; la clase 4 ya hay manchas, cambios tróficos, etc. Y la clase 5, bueno, tiene todavía de alguna manera casos como les digo, con edema, con úlceras que han cicatrizado. Y la clase 6 ya son úlceras que no cicatrizan, ¿no? Úlceras crónicas. En la clínica podemos tener que el paciente varicoso puede tener dolor, cansancio, pesadez, prurito, calambres nocturnos, caída de vello, edemas, pigmentación, acrocianosis, induración celulítica, eczemas, dermatitis. Todo ello puede acompañar a una patología venosa o varicosa. Y estas son las complicaciones que también nos atravesamos muchas veces luego de tratar o en el interín del tratamiento, ¿no? Pueden haber flebitis, tromboflebitis, linfangitis, cuando ya se hinchan mucho la zona de los dedos del pie, el tobillo, ¿no? La ulceración, las trombosis venosas profundas, las varicoflebitis, la varicorragia, que pueden ser también complicaciones cuando no se trata de una enfermedad varicosa. Un golpe, un corte, el sangrado puede ser importante, como produciéndose una varicorragia en los miembros inferiores. Y las que mayor complicación podrían tener justamente son la trombosis venosa superficial y la tromboembolia pulmonar. Entonces, ambos componentes, la trombosis venosa superficial y profunda y la tromboembolia pulmonar, hay que hacerle seguimiento pormenorizado, ¿no? Bueno, esas pruebas que hay que recordarlas, puedes repasar la de Trendelenburg, prueba de Pratt, Perthes, Schwartz, para determinar si tiene una insuficiencia venosa profunda. Ayuda mucho en la parte semiológica. Seguimos insistiendo que los estudios complementarios son complementarios. ¿No? Son importantes, sí, como el ecodoppler o el mapeo venoso, para identificar qué tipo de fallas tenemos en las venas. Después de ello pueden venir las flebografías, ecotomografías vasculares venosas,
La flebografía con radioisótopos, etcétera, ayudan también, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico que se pueda considerar o ofrecer a nuestros pacientes. Ahí tenemos a la safenectomía interna y externa, la operación de Sigorraga, operación de Cocket, que son el tratamiento de perforantes, operación de líneas para perforantes, se cortan todas las perforantes y la de Felder de igual manera, y las operaciones segmentarias con precisiones también, ¿no? Stripping o bien la fleboextracción, le llamamos, ¿no? Este es un fleboextractor que obviamente va a ayudar en la cirugía convencional, que es el retiro de las afenas y sus ramas. También tenemos que saber que en el componente o el trayecto de las venas afenas mayores existen dos estructuras que se llaman perforantes o comunicantes, que tienen diversos nombres, ¿no? A nivel del tobillo, perforante Cocket 1, un poco más arriba Cocket 2, Cocket 3, la perforante a los 24 centímetros también, porque ahí va a discurrir la vena de Leonardo, la perforante de Boyd por debajo de la rodilla, la perforante de Dot, que está por lo general en el tercio medio superior del muslo, esa es la perforante de Dot. Los perforantes de Dot, Boyd, Leonards y las Cocket, ¿no? O perforantes premaleolares también se llaman. El trayecto venoso varicoso puede tener diversos componentes anatómicos. Entonces ahí podemos tener un retorno venoso de la safena mayor con doble safena o una sola safena, o que el reflujo se haya estado dando del tronco principal o de las colaterales anexas o de la doble safena. O sea, anatómicamente pueden ocurrir varias cosas como estas, ¿no? Uno quiere operar esta pierna, tendría que retirar toda esta opción, no el tronco, sino aquellas que están en insuficiencia. Igual acá voy a operar esta parte, ¿no? Porque esta parte está funcionando bien, tendría que retirar esta parte del tercio medio y todas las ramas que han generado la enfermedad venosa. Y bueno, esa es la cirugía que les decía, la varicectomía, que se va retirando por pedazos toda la zona. O existe también la láser, que es para cerrar toda la vena de abajo, ¿no? Sin hacer mucho, mucho corte, ¿no? Por decirlo así. Igual las varices que van a ser colaterales se tienen que tratar con otros métodos también. En algunos casos con las microincisiones, en otros casos con el láser para cerrar los troncos sobre todo. Estas son congénitas, se puede hacer una flebectomía, igual acá. Y bueno, las operaciones de Cocket o perforantes también son adecuadas en muchos casos. Existen también otros tratamientos que son complementarios que ayudan, como es el vendaje elastocompresivo, los venotónicos, el Daflón, Dox, todo lo que sale muchas veces en las propagandas. Los flebotónicos o los venotónicos son medicamentos que ayudan a darle tensión a la pared de la vena y estas no vayan a seguirse dilatando. Por lo menos el tiempo que se usan ayudan a controlar un poco. El drenaje postural también es importante, la deambulación sistematizada, los ejercicios de expresión muscular, la sóleo gemelar, los cuidados de la piel también importante, evitar la obesidad, el calzado adecuado, no tenemos que tener zapatos mayores a 3 centímetros, por lo general taquito 3, no más de eso, no conviene mucho en pacientes varicosos. Comida irritante, ají, café, condimentos, frituras gaseosas, alcohol, cigarro, todo eso puede irritar, generar más trastornos venosos. El sol, el calor, los saunas, aguas termales, aguas calientes, si uno con patología varicosa se va, digamos, a la raya, a los baños de Uyurmiri, bueno, en el mismo Machu Picchu, aguas calientes, con seguridad ese momento va a sentir un alivio, pero al poco tiempo va a generar más molestia, más dolor, más dilatación varicosa, ¿no? Todo eso hay que conocerlo. Exponerse mucho al sol o estar muchas horas parado sentado, por supuesto, no ayuda a que el problema varicoso se recupere. Muy bien, entonces hay otros tratamientos como es la escleroterapia, el láser transdérmico, la radiofrecuencia, la microcirugía, mesoterapia para tratar pacientes, sí, ¿no? Como esta, por ejemplo, que es
la escleroterapia, ¿no? Para eliminar las venitas varicosas. Entonces, claro, tendremos que ir viendo que otros componentes que ayudarían a que se presenten patologías venosa o varicosa es la obesidad y las contusiones también es importante. Y a veces utilizamos prendas ajustadas, ligas, etcétera, que pueden generar también patología venosa. Entonces, las medidas profilácticas van orientadas hacia eso, ¿no? Muy bien, no sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, chicos. Todo está claro. ¿Alguien quisiera acotar algo? Doctor, una pregunta. Sí, dígame. Menciona que se podría usar un venotónico. Este, ¿por cuánto tiempo más o menos se podría usar? Mm, ¿Y qué venotónico podría usted decir como que este es como que con este veo mejores resultados? mm, claro, en realidad el venotónico, como les decía, puede coadyuvar un poco a evitar las molestias. Va a depender mucho de la zona donde uno labore o qué pacientes también tenga. Por ejemplo, en las zonas donde hay mucho calor, zonas de verano, ¿no? O como la zona costera o zonas tropicales, la selva, Quillabamba, Centroamérica, lugares donde hay gente que tiene mucho problema venoso, podríamos manejar de manera crónica. Por ejemplo, se puede hacer un esquema de 1 o 3 meses, dependiendo, y luego va alternando, ¿no? Un mes sí, 2 meses no, un mes y así vamos viendo. Y se va tomando los flebotónicos 2 veces al día, por ejemplo. En verano en Lima, por ejemplo, damos 3 meses, 4 meses para evitar la molestia en pacientes que tenían mucha pesadez, mucho ardor, mucho calambre, ¿no? Ayuda. Porque en el calor y usar medias antivarices es también un poco complicado, ¿no? O sea, genera más de repente calor y todo. El usar la ducha con chorritos de agua fría en la zona varicosa también ayuda. Un flebotónico práctico que usamos, por ejemplo, es el dovecilato de calcio, que ya se tiene un nombre genérico. Podemos usar las diosminas, hidrosminas, ¿no? El venosmil. En realidad hay varios, Daflón, la Coril, varicocina, hay varios con nombres comerciales, pero resumiríamos en el tema del dovecilato de calcio y las hidrosminas, ¿no? Si hablamos de tema genérico. Por otro lado, sí va a ayudar en zonas no muy calientes, la elastocompresión, las medias antivarices y el reposo con las piernas un poco levantadas a unos 30 grados y ejercitar las piernas mañana, tarde y noche, 20 a 30 minutos. El drenaje, el masaje también es un componente que va a ayudar, ¿no? Eso es importante. Bueno, indistintamente, si no es una zona calurosa, podrían usar medias o vendas también, ¿no? Para la enfermedad. Y ayuda, ¿no? Obviamente, cuando ya el tema es netamente anatómico y hay una varice engrosada, tortuosa, bueno, o ha habido una afectación troncal del tronco safeno, ahí sí, obviamente, vamos a recomendar el manejo quirúrgico, ¿no? Ya sea convencional, cualquiera de los métodos, o el método láser o el de radiofrecuencia, como vamos a ver más adelante acá. Estas diapositivas básicamente es para un poco recordar lo que hemos estado hablando, y es muy importante porque acá nos va a ayudar a diferenciar también la diferencia entre úlcera venosa, venosa, arterial, y la que, por ejemplo, se presenta en un problema de diabetes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que las lesiones ulcerativas se presentan permanentemente y estos pacientes ya han llegado a un problema de complicación ulcerativa porque no manejaron la varice, no manejaron la trombosis, no manejaron el problema congénito, no manejaron la obesidad, etcétera, van a llegar ya para un manejo ya posterior y obviamente de complicación, sobre todo que las úlceras no cierren, ¿no? O que haya cuadros de trombosis. Es importante involucrar a todas las especialidades que sean factibles. Bueno, este es un cuadro bien gracioso porque habla de por qué el hombre pues tendría que tener enfermedad venosa, ¿no? En realidad muchas especies como los peces, por ejemplo, tienen su sistema de protección antigravedad, antipresión. En cambio nosotros ya estando parados, la musculatura y las venas superficiales
no están rodeadas por músculos. El sistema venoso profundo sí, pero cuando no hay una compresión externa, las varices en el sistema venoso superficial se pueden presentar con mayor razón, ¿no? Entonces, la enfermedad varicosa es un tributo del ser humano que paga por haber asumido la posición erecta o de pie, ¿no? Entonces, el problema es la gravedad. Entonces, fíjense, todo fluido que sube va a bajar. Ese es el problema. Se vencen las válvulas, ¿no? Entonces, acá vemos que el corazón es una bomba impelente aspirativa, impulso aspirativo, fíjense, impele o impulsa todo el flujo a través de la aorta por el ventrículo izquierdo y toda la capilaridad que se da en todo el sistema circulatorio, luego va a ayudar a concatenar el retorno venoso por las venas profundas o superficiales. Entonces, este componente sóleo gemelar es importante que lo trabajen los pacientes que tienen este problema, ¿no? Movimientos de rotación, flexión para fortalecer la pantorrilla, para fortalecer los muslos. Mucho de la patología venosa o una adecuada terapia física podría mejorar, ¿no? Esta es la vía o la bomba impulso aspirativa, la sóleo gemelar, que ya hemos visto que mientras haya un buen efecto muscular, el flujo sanguíneo también de retorno venoso va a ser adecuado, ¿no? Mientras no tengamos trabajado esto, obviamente tendremos mayor problema de insuficiencia venosa. Ya hemos hablado de esto, venas superficiales, profundas, perforantes, directas, indirectas. También hemos hablado de los perforantes, de esto también. Este tipo de ejercicios ayudan mucho, como les decía, pues lo que se orienta a los pacientes. Ya sabemos también que el paciente, mientras más estancia separada está, va a tener más presión a nivel de la vena, de las piernas, que un paciente que camina, ¿no? Igual, esas venas son superficiales, tortuosas, ¿no? A veces se tratan con perforantes también, que son a veces los orígenes de estas varices. Y este intercambio que se da a nivel de los capilares va a finalmente terminar en esto, ¿no? Un reflujo a nivel del sistema venoso va a generar hipertensión capilar venosa. Por consiguiente, habrá un pulso de difusión de líquido al extravascular, acumulación y un edema, y habrá una sobrecarga linfática. Esa es la fisiopatología cuando hay edema en los miembros inferiores, ¿no? Existen también linfoedemas, fleboedemas, en este caso este es un flebolinfoedema o un linfedema, donde ya hay signo de Steinmer, signos donde ya hay prácticamente un deterioro importante de los linfáticos, y ya esto, hagamos lo que hagamos, es difícil de tratar, ¿no? Y estos cambios que habíamos hablado, ¿no? En la enfermedad venosa puede dar pigmentación, induración, dermatitis de éstasis, celulitis por éstasis, ulceración, ¿no? Ahí está el tipo de cuadros venosos que se pueden presentar. Igual acá las úlceras a nivel maleolares. Están corriendo las diapositivas, sí, ¿no? Nada. A ver, vamos a ver. Avísenme. No, no están corriendo las diapositivas un ratito. Ya. Normalmente cuando ya es un grado 3 para adelante, se recomendaría, ¿no? Si hay lesiones ulcerales. Mira, ya hemos hecho varias diapositivas, pero no las han visto. Vamos a ver. Un segundito. Ahora, habíamos hablado de todo esto que estábamos comentando, ¿no? Los perforantes, el tema de por estar parados, que podemos tener enfermedad varicosa, la gravedad, la bomba impulso aspirativa, que es la que hay que cuidar, la sóleo gemelar y los muslos, las perforantes que hemos hablado. Está corriendo ahora sí, ¿no? Ejercicios que deben hacer y recomendar a sus pacientes. Ese es el ejercicio de 20 a 30 minutos. Son pacientes que cuando están parados hay más presión que cuando están caminando. Son recidivantes a nivel de lo que es la fisiopatología del edema, por ejemplo, ¿no?
Hay hipertensión a nivel de lo que es el capilar venoso por reflujo, por el efecto de falla de válvulas. Habrá un proceso de difusión, más proceso de lesión de los leucocitos y habrá una fuga al extravascular, acumulación de líquido como edema y sobrecarga linfática, ¿no? Esto, por ejemplo, ocurre en el signo de Stegner, ahí donde, por ejemplo, no solamente ya es un fleboedema, sino es flebolinfoedema. ¿Cómo reconocer un fleboedema de un linfoedema? Un fleboedema es que cuando el paciente se le hincha la pierna en el día y en la noche reposa, al día siguiente amanece sin hinchazón, sin edema. Ese es un fleboedema, se está viendo falla netamente venosa. Pero cuando ya hay una falla de la vena y del linfático, como en este caso, ya prácticamente se denomina flebolinfoedema. Quiere decir que el paciente está hinchada la pierna, se recuesta y por nada del mundo ya al día siguiente sigue con el mismo hinchazón. Sí ha habido una afectación de linfáticos y de la vena también, ¿no? Este es un fleboedema y este sería un flebolinfoedema. Y todo esto también hemos hablado, que hay lesiones que se puedan dar por fenómeno de éstasis venoso, pigmentación, induración, dermatitis de éstasis, celulitis de éstasis y ulceración. Como estas, ¿no? Que son perimaleolares. Disfunción de bombas. Es importante trabajar el trofismo muscular, el rango articular. Mientras menos movimiento tengas en el rango articular a este nivel, por supuesto vas a tener mayor posibilidad de ulceración. Por eso es importante que el paciente varicoso mueva la articulación al calmio astragalina a este nivel, ¿no? Y bueno, la pletismografía de aire es la que nos ayuda a ver si hay un trombo o una insuficiencia venosa profunda. Acá está básicamente la incidencia de ulceración, de acuerdo a la presión venosa en pacientes ambulatorios. Ahí vemos que a mayor edad, obviamente habrá más incidencia de ulceración, ¿no? Eso también es lo mismo. Pacientes que son normovenosos caminando tienen 30 milímetros de presión más o menos en la pierna, es una media normal, suave compresión. Un paciente varicoso esencial que ya tiene cuadro varicoso se necesita usar una media antivarice entre 30 milímetros de mercurio o 20 también, ¿no? Y un problema postrombótico necesita algo más fuerte también, ¿no? Pero bueno, esas son, digamos, consideraciones que son fisiopatológicas, ¿no? Ya saben que lo más importante es las bombas, el manejo de las bombas venosas, porque el éxito del tratamiento acá es que no se haga trombosis o que no se vaya a volver a ulcerar la piel, ¿no? Hay una clasificación de NICs. En este caso también habla de los grados de insuficiencia. Este síndrome fleboartrósico lo tienen que conocer. El síndrome fleboartrósico se va a dar por anquilosis de la articulación tibioastragalina que les he mencionado, atrofia de la bomba muscular soliogemelar, hipertensión venosa permanente y úlcera refractaria. Todo eso va a finalmente formar el síndrome fleboartrósico. Es importante saber que se podría presentar este problema, ¿no? Ya tenemos igual otra lesión de ese tipo. Todavía el Doppler vascular venoso nos ayuda a diferenciar cuáles son las válvulas que están fallando. Esta es la pletismografía de aire para valorar si hay insuficiencia venosa profunda, ¿no? Entonces, si hay una fracción de eyección mayor a 60, un índice de llenado menor a 2 ml por segundo, y hay una fracción de volumen residual menor a 35, ya pues uno tiene que sospechar en una enfermedad venosa profunda. Y este es el otro problema que tenemos, que se presentan en dilataciones varicosas o venosas, los famosos trombos, ¿no? Que no es nada más que la conjunción de todo lo que son plaquetas, todos los componentes sanguíneos que pueden extenderse en el trayecto venoso profundo superficial y que, por ejemplo, para un tratamiento de trombosis venosa profunda necesitas dar un tratamiento anticoagulante por lo menos de 3 a 6 meses mínimo, a veces hasta años, ¿no? 1 año, 2 años. Y también tenemos que recordar que es la triada de Virchow. La triada de Virchow se va a dar por, y el efecto de trombosis al final, por flujo sanguíneo anormal, éstasis venosa, o sea, enfermedad varicosa, lesión endotelial como efecto de la éstasis venosa y la hipercoagulabilidad, ¿no? Entonces se va a dar un trombo en este tipo de pacientes, ¿no? La trombosis venosa es una causa también, puede ser multicausal, pero dentro de las causas de la trombosis es justamente la enfermedad varicosa.
También se sabe por estudios que cuando hay una trombosis de los ejes importantes como el femoral o popliteo, o cuanto más arriba esté la obstrucción, a la larga podemos acabar en úlceras, ¿no? Aquí vemos, el 80% de los pacientes con trombosis venosa profunda del segmento iliofemoral desarrollan, por lo general, a los 5 años, úlceras venosas o varicosas, ¿no? Esta es la epidemiología que hemos hablado, más en mujeres, más en la edad avanzada, el sobrepeso. Bueno, ya vamos a recorrer mucho este tema. También mencionar que las úlceras se van a presentar con más frecuencia en patología venosa, luego viene la arterial, la diabética, por traumatismos, ¿no? Dice que acá, de toda la población adulta, un 1% tiene úlcera venosa. Imagínense, es bastante, ¿no? Etiología de la úlcera venosa, ya habíamos hablado, primaria, trombótica, etcétera. Algo también que es muy importante, una úlcera varicosa venosa no va a sanar si no bajamos la infección y no bajamos el edema. Es importante hacer cultivos de úlceras, valorar también el edema, valorar que si el edema es renal, si es cardíaco, o es netamente por la salida al extravascular, por la insuficiencia venosa profunda, ¿no? Entonces, el tratamiento depende de qué? De la etiología de la úlcera, del estadio de la úlcera, del tiempo de la duración de la úlcera y de los factores socioeconómicos. Por más que hagamos lo que hagamos, operemos al paciente y todo, si no hay un seguimiento, un manejo de lo que es la terapia física, la alimentación, el cuidado de los miembros inferiores, etcétera, ese paciente puede volver a ulcerarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que no vuelva a hincharse la pierna, que no vuelva a ulcerar, ¿no? El fracaso del tratamiento de la úlcera venosa se debe a un desconocimiento de la fisiopatología, como ven, ¿no? Entonces, acá si nosotros analizamos en global, para cerrar una úlcera, obviamente tenemos que tener varios métodos, ¿no? El tratamiento conservador, puede haber escleroterapia y la cirugía es lo menos, pero en general el tratamiento es conservador. Aquí vamos viendo entonces lo que sería el tratamiento de la úlcera venosa es cuando hay reflujo o cuando hay disfunción de bombas, ¿no? Entonces el tratamiento también se puede ir direccionando a lo que es la estocompresión y la rehabilitación que les decía. Entonces, el éxito del tratamiento es el que el paciente no vuelva a presentar la úlcera, ¿no? Y bueno, las recidivas siempre se pueden dar, hay que tener cuidado a la larga. De aquí podemos ir viendo algunos tratamientos, ¿no? Cuando hay que hacer ejercicios pasivos activos, drenaje linfático, ultrasonido, hidroterapia, magnetoterapia, electroterapia, son alternativas, ¿no? Los ejercicios que se pueden hacer, importante, el uso del vendaje, ese tipo de terapia física pueden hacerla también, manejo en las camicletas, fortaleciendo el músculo y también disminuyendo el problema de las ulceraciones. La elastocompresión o el vendaje tiene bastantes efectos favorables. Acá lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos acción profiláctica, lo que es acción preventiva de las vendas, que hace el edema o la venda, reduce el edema, atenúa los dolores de náusea tisular, disminuye la inflamación, baja la temperatura cutánea. Todo ello se podría hacer o aliviar con el uso de las vendas, ¿no? También hay algunos vendajes de yeso, como la bota de una, que en algunos casos se usaba. El vendaje en espiral o de telescopage del doctor Bricio es un vendaje sistemático de colores que va haciendo diversas presiones cuando hay trombosis, por ejemplo. También hay las Dynaflex de doble capa, triple capa, por ejemplo, donde hay una protección de la piel, luego algo elástico y luego una venda que sea media pegamentosa, ¿no? Entonces, adhesiva. Este es un método americano donde hay una media interna y luego una externa. Esta es una protección flebológica de un colega peruano que igual protege la piel, ¿no? Protege la piel con una media de algodón, luego utiliza el vendaje que es un poco de corta extensibilidad, no se estira mucho ni se acorta mucho,
y bueno, ayuda a mejorar en este tipo de problemas, ¿no? Sí, este es el manejo post-escleroterapia que se puede dar, ya que están todos los métodos que podemos usar, ya habíamos hablado de esto. Cirugía convencional, luego extracción, cirugía por stripping, el láser, la escleroterapia que hemos dicho, escleroterapia para, no son los troncos, sino para las ramas, para eso sí se utiliza. Hay gente que hace escleroterapias que no corresponden, ¿no? Eso no ayuda mucho, ¿no? Esta es la cirugía láser, donde se pasa un diodo láser por dentro de la vena, que es endovascular, y se cierra, se ablaciona, ¿no? Para que no pueda haber vuelo de reflujo. Y en la parte superior se ingresa con, obviamente, el diodo láser con una sonda también, ¿no? Y acá también podemos hacer tratamientos de este tipo, de láser, o este tipo de catéteres introductores que usamos para pasar el láser también. Existe la mesoterapia, unas pistolitas que van a ser micropunturas, ¿no? Con algunas con plasma rico en plaquetas o unas sustancias que son regenerativas. La electroterapia para pie diabético, por ejemplo, ayuda mucho a desarrollar el tejido por electroestimulación. Hoy utilizamos el silostazol, terapia física, para que vayamos a cerrar pie diabéticos. Plasma rico en plaquetas, se toman muestras de sangre venosa, 10 a 40 ml, se ponen en tubos estériles, se activa con un anticoagulante el 3.2% de citrato de sodio. Podemos hacer la centrífuga a 3000 revoluciones por minuto, por 15 minutos. De ahí vamos a separar componentes sanguíneos, plasma rico en plaquetas y obviamente glóbulos rojos, ¿no? Y ahí donde está el factor de crecimiento o lo que es la célula madre, perdón, el plasma rico en plaquetas está en esta fracción, la 3, ¿no? Esa es la que se usa con una pipeta. Empezamos con una pipeta, sacamos eso y la activamos con cloruro de calcio al 10%, o ozono también se puede activar, y eso se puede inyectar como mesoterapia a la zona de la úlcera, ¿no? Ese se puede activar con ozono, ¿no? Ese líquido que hemos retirado. Hay otros métodos de tratamiento, como la cámara hiperbárica, la radiofrecuencia, el láser, ¿no? Y bueno, son otros métodos de tratamiento, la elastocompresión, el linfapress para el edema linfático, el linfapress plus, que ya es más secuencial, ¿no? El drenaje que se hace. Y bueno, en otros países también existen este tipo de caminatas y todo con vendaje para aliviar y mejorar la circulación de la bomba, ¿no? Muy bien, y acá podemos ir diferenciando de repente algunos aspectos entre lo que es una úlcera arterial, venosa y neuropática. Una úlcera venosa es más frecuente en mujeres que en varones, una arterial igual. Ahora, entre lo que son los antecedentes, ya sabemos, una úlcera arterial va a tener un paciente probablemente antecedentes de tabaquismo, arteriosclerosis obliterante, tromboangeitis, enfermedad de Berger, hipertensión arterial, diabetes, vasculitis, Raynaud, anemias, dislipidemias también va a ir relacionado a una úlcera arterial. Una venosa más a un problema varicoso, trombótico, flebitis, etc. Y las neuropáticas relacionadas al pie diabético, ¿no? Como es en el tema de la exploración, que vamos a ir viendo, la localización de una úlcera venosa está más que todo en el tercio inferior de las piernas, más frecuentes en áreas supramayulares. La arterial se va a presentar más en el tercio inferior de la pierna, sobre todo en prominencias óseas, dedos, malleolos, talones, ¿no? Y la neuropática también en zonas de presión, lo que ocurre en el pie diabético. Ahora, la úlcera venosa puede o no haber edema, por lo general hay un edema en las úlceras venosas, en la arterial no hay edema, la temperatura también está normal en una úlcera venosa, en una úlcera arterial está fría, en la zona del, y las neuropáticas están normales. Entonces, acá, por ejemplo, que vemos el dolor. El dolor en una úlcera venosa es mínimo cuando al menos no hay infección. Cuando está infectada puede doler un poco más. En cambio, la úlcera, para reconocer si es úlcera arterial, vemos que la úlcera arterial va a presentar mayor dolor de noche o en decúbito dorsal, ¿no? En reposo. Un poco la diferencia. Una úlcera neuropática, bueno, va
No tiene mucho tema ahí, sí, porque vamos a ver que hay ausencia de pulsos en la zona de los flujos distales del pie, ¿no? En cuanto a la infección, por supuesto, una úlcera arterial se infecta más rápido que una venosa, eso es verdad. Acá tenemos úlceras venosas y las úlceras arteriales, que son las úlceras hipertensivas de Martorell. ¿Qué quiere decir? Un paciente hipertenso tiene úlceras de este tipo, dolorosísimas, ¿eh? Sobre todo en la noche, difíciles de controlar, pero es por el tema de la hipertensión. Mientras vayamos controlando esa presión, puede ser que mejore un poco este tipo de lesiones, pero cuando se presentan estas son bien complicadas, ¿no? Dolorosas. Bueno, eso que quería comentarles y creo que está completo todo este tema. El índice tobillo-brazo ayuda, es un componente importante para nosotros para saber si está habiendo un buen flujo en los miembros inferiores, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos cuando valoramos el índice tobillo-brazo, ¿no? Tomamos la presión en el tobillo, tomamos la presión en el brazo. Y aquí son unos estándares. El ITB o el índice tobillo-brazo menor o igual a 1.30 habla que hay una tensión arterial un tanto alta. Si el ITB está entre 1 y 1.29, estamos hablando de un rango normal. Si obviamente hay un límite de la normalidad, está un poquito más arriba, y la oclusión de la arteria o una falla circulatoria arterial, vamos a ver cuando el índice tobillo-brazo está entre 0.41 y 0.90. Y habrá una oclusión grave o sospecha de estenosis cuando hay el ITB menor o igual a 40. Entonces eso también hay que valorar si es que se hace un tratamiento de este tipo, ¿no? Pues muy bien, creo que ahí es todo lo que quería comentarles. No sé si tienen dudas respecto a las úlceras o alguien quisiera consultar al respecto. Adelante, chicos. Claro, el edema pueden manejarlo también con diuréticos, ¿no? En este caso, la hidroclorotiazida ayuda mucho a disminuir el edema. Para lo que son lesiones infecciosas, siempre el antibiótico. Y si hay que hacer cultivos, secreción de herida, también eso siempre se les aconseja, ¿no? Por lo demás, medidas higiénico-dietéticas, la terapia física, rehabilitación de las bombas solo gemelares y bueno, evitar también la infección, ¿no? La alimentación también es importante, ¿no? Evitar ají, café, condimentos, frituras gaseosas, harinas, alcohol, cigarro, no exponerse al sol, saunas, aguas termales, aguas calientes. Todo eso también ayuda a tener un mejor pronóstico en el manejo de la úlcera, ¿no? Ah, ¿cómo me puedes repetir? Ah, ya, son ahí, como hemos visto, en zonas premaleolares, maleolares, en las zonas de la pretibial, por ejemplo, las úlceras arteriales se presentan en la zona pretibial con bastante frecuencia. Las venosas en la cara laterointerna, por ejemplo, de lo que son los tobillos. Bueno, en traumatismo sí es distinto, ¿no? Porque en traumatismos pueden ir vinculadas a lesiones cercanas a la zona del trauma, ¿no? Si hay fracturas expuestas, entonces obviamente las úlceras se van a formar cercana a la zona de las lesiones, ¿no? A la zona traumática. Eso sí existe, entonces puede haber ese problema también que se vaya a presentar. El traumatismo es una de las causas de lesión, tanto arterial como venosa, ¿no? Entonces, inclusive el edema, los trombos, con un golpe importante, una compresión, se puede presentar trombosis también, ¿no?
¿Alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Si no, para ya pasar a despedirnos, vamos a compartirles también las diapositivas para que lo tengan ustedes. En la próxima clase haríamos haríamos de repente el tópico de infecciosas, o sí, me parece ser. O traumatismos vasculares, creo que todavía no hemos tocado, ¿no? O sí hemos tocado trauma vascular periférico. Hemos hecho trauma de tórax, ¿no? Faltaba vasculares, creo. Y así nos faltaría. Entonces, en la siguiente clase hacemos trauma vascular. Entonces, hasta acá llegamos, chicos. Nos vemos la próxima. Al grupo que está viniendo esta semana, hoy día no nos pudimos encontrar. Habría que ver si mañana tienen un espacio para darles el caso allá en el hospital, o si no, bueno, les envío igual como los anteriores grupos. Me avisan si mañana alguien puede venir por el hospital, ¿no? Buenas tardes. Sí, sí, les voy a enviar a la delegada. Buenas tardes.